Hola. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos básicos que se relacionan en el campo del diseño de interfaces, no solamente conceptos, sino también algunas disciplinas que creo que pueden ser útiles para que nos pongamos de acuerdo eh, cuando hablemos en el campo del diseño de interfaces. Entonces poder definir o tener muy presente pues estas definiciones para al momento de trabajar ya en la práctica en el diseño de interfaces. Bueno, ya habíamos hablado de algunos otros temas, como qué es interacción, qué es interfaz. Pues ya quiero profundizar un poco más en otros temas. Por ejemplo, el concepto de usabilidad, ¿cierto? Cuando uno habla de que algo es usable, pues básicamente uno habla de que se está refiriendo a algo fácil de aprender, fácil de utilizar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una interfaz en el campo de las interfaces, digo que una interfaz es usable, es que o la puedo usar muy fácilmente, pues porque comprendo cómo funciona, o aprender cómo funciona esa interfaz es extremadamente simple. Según una definición, ¿cierto?, de la ISO de qué es usabilidad, podríamos decir que o ellos la definen como la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios pueden llevar a cabo tareas específicas, ¿cierto? En un contexto determinado. Noten que el concepto que se tiene desde la ISO tiene que ver mucho con el usuario y el lograr tareas, ¿cierto? Es un concepto que luego iremos ahondando un poco más, un concepto originario en el campo de las interfaces. Cuando nos referimos a eficacia, estamos hablando de la realización de unos objetivos por parte del usuario, ¿cierto? Y hacerlos bien, hacerlos con exactitud. Si yo le digo, debe abrir una puerta, entonces es eficaz si la puerta se abre, ¿cierto? Eficiencia es cumplirlo no solamente con exactitud, sino de la mejor forma con los recursos que tengo. ¿Cierto? Yo puedo, por ejemplo, en mi ejemplo de abrir una puerta, pues yo puedo abrir una puerta tumbando la puerta, dándole una patada a la puerta, eh, golpeando la chapa y dañando la chapa, o lo puedo hacer eficientemente, ¿cierto? Los ejemplos que di son eficaces, pero no son eficientes. ¿El ejemplo eficiente cuál es? Utilizar las herramientas que tengo, que es la llave, girar la llave y abrir la puerta. Hago uso de los recursos que tengo, ¿sí? La satisfacción es que también me siento, o el confort, ¿cierto? Y la aceptación del uso de ese sistema, ¿sí? A hoy, por ejemplo, hay un alto nivel de satisfacción y de confort con el uso de llaves, ¿cierto? Tan confortables estamos con el uso de chapas y llaves que confiamos la seguridad de nuestras casas a ese protocolo, ¿cierto? Porque sabemos que el trabajo eficiente solo se hará con la llave. Si yo soy el único que tengo la llave, entonces no va a pasar nada más. O sea que es satisfactorio saber cuál es el proceso, cuál es el sistema sobre el cual trabaja el ejemplo que estamos poniendo. Ah, y para que eso se logre, deben haber unos conceptos, como lo dijimos al principio, que es fácil de aprender, ¿cierto? O sea, no hay que ser pues una persona muy versada para entender cómo funciona una llave y a partir también ya de nuestro conocimiento social, de cómo nos movemos culturalmente, que lo conocemos, pues uno básicamente tiene una llave y sabe cómo funciona una llave. Nadie te va a dar un curso, ay, la llave se debe coger y meter en el huequito de la chapa, ¿cierto? Es relativamente fácil. Es claro, muchos de esos elementos que vemos como de facilidad en el aprendizaje tienen que ver con elementos eminentemente culturales y elementos eminentemente sociales, de lo cual hablaremos en algún momento también. Los principios, los conceptos básicos que tenemos o que engloba la usabilidad, esos principios básicos de los cuales habla la usabilidad,
tiene que ver como con muchos subdisciplinas, ¿cierto? Si pudiéramos utilizar el término de disciplinas, o con muchos conceptos genéricos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Tiene que ver bueno, hay unos principios que se dan, por ejemplo, con estándares de diseño. Entonces, cuando hablamos de usabilidad, si uno busca en internet usabilidad y llega rápidamente a la página de usabilidad.org de Nielsen, que básicamente Jacob Nielsen es como el papá del cuento de la usabilidad, pues él habla de que todo en ese sitio web son estándares. Hay estándares básicamente para todo, ¿cierto? Como protocolos. Una de las cosas interesantes ese concepto original de la usabilidad se trata de que si tú haces las cosas como con cierta estructura, pues no te tienes que poner a explicarle a la gente cómo funciona tu interfaz. Tu interfaz va a funcionar, ¿cierto? Entonces esos estándares sirven mucho para eso. Esos estándares atienden a consideraciones, por ejemplo, de usar, ser conscientes en ser consistentes, por ejemplo, en usar el mismo tipo de colores siempre, o la misma gama cromática, usar los mismos tamaños de fuente. Noten que, por ejemplo, en web eso es muy utilizado. Uno no se sale de 5 o 6 fuentes que siempre utilizan web, porque ya son los estándares de tipografías que se utilizan en la web. No es que no se puedan usar otras, sino que son las estándares las que hace que yo ya sospeche cómo hacer una página web y eso sea para mí fácil de usar. ¿Sí? Ah, una de las cosas importantísimas en la usabilidad es hacer percibir que el usuario tiene el control. Si yo hago, por ejemplo, en una interfaz web, sigo con el ejemplo ahora de una interfaz web, si yo hago clic en un botón, pues que suceda algo, ¿sí? O sea, sí, que tengo el control. Entonces, si hago clic, la página pasa, o la imagen se mueve, o el objeto suena, ¿cierto? Tengo el control de ese objeto. El sentir que tengo ese control del objeto también me permite tener como cierta libertad en qué hago, en qué puedo hacer en todo el sistema, ¿sí? En últimas, una página web es un sistema de información. Ah, algo que se debe tener en cuenta en el momento de la usabilidad es tener muy en cuenta a los usuarios, hablar el lenguaje de los usuarios, ¿cierto? Muchas veces, seguramente, algunos de ustedes lo han vivido eh, cuando entran a diferentes sitios o hacen uso de diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, un sonómetro en una aplicación de un smartphone, pues si tú no sabes ni siquiera qué es un sonómetro, pues no vas a entender qué significa cada uno de los objetos o de las posibilidades de interacción o los valores que hay que meter en la interfaz para poder activar tu sonómetro. Si sabes que es un sonómetro porque conoces el tema, ¿cierto? Eres un usuario específico para ese tema y te muestran entonces los decibeles en los cuales debe ser el rango del sonómetro, no solamente los decibeles, sino las frecuencias, pero tú sabes de eso porque sabes que es un sonómetro, te están hablando en tu lenguaje y cuando ves la interfaz y te dice esas cosas que sabes que se necesitan poner en el sonómetro, pues vas a saber qué valores poner, ¿cierto? Un sonómetro es un aparato que mide sonido, simplemente como dato curioso. Ah, Algo que debe estar sucediendo siempre en casi cualquier interfaz es informar al usuario qué pasa, ¿cierto? Si por ejemplo se quedó, está quieto, porque se está demorando mucho en cargar algo, entonces el eterno Windows, ¿cierto? El reloj de arena, ¿cierto? Diciéndote, espérate un momentico que algo está pasando, pero la máquina se está demorando. O tener feedbacks de forma más rápida. Por ejemplo, los niveles de volumen, cuando uno está hablando y ve en diferentes tipos de software, ve que se mueven los niveles de volumen, pues uno sabe que hay una respuesta de mi voz a unos niveles que se están moviendo. Y tengo un feedback, una retroalimentación visual por ejemplo, en este caso, o en este ejemplo, del sonido que estoy generando. Ah, una recomendación que siempre se hace, siempre se hace, siempre se hace, siempre se hace en el diseño de interfaces es el minimalismo. Cualquier objeto
que no tenga una función no tiene por qué estar ahí. ¿Sí? La pregunta en el campo de la usabilidad, entonces uno siempre se lo pregunta. Este objeto es que solamente decorativo, no sirve para nada más. Si no sirve para nada más, o sea, si no tiene algún tipo de utilidad, no se necesita. Eso hace que las interfaces eh, que se basan en el concepto de usabilidad generalmente son muy minimalistas, ¿cierto? Luego hablaremos de otro tema que muchas veces una imagen que parece no ser funcional puede ser muy funcional en el hecho de que me haga entender qué es lo que debo hacer, ¿cierto? La imagen, el color, la forma, como esos elementos claros en la construcción de UX, una interfaz. Pero ese es otro tema del que hablaremos después. Ah, bueno, ah, ah, hay unos elementos generales en lo que podríamos llamar ya no la usabilidad, sino la experiencia del usuario, ¿cierto? Que es como un concepto un poco más global de, 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 de la usabilidad, que va desde los conceptos abstractos hasta los conceptos concretos, ¿cierto? Los conceptos abstractos en esa experiencia del usuario tienen que ver con lo que yo pienso de qué le puede funcionar al usuario, ¿cierto? Eso se vuelve como unas categorías, esas estrategias que yo planteo, y es una forma interesante de trabajar como diseñadores cuando estamos diseñando una interfaz que sea usable, ¿cierto? Primero tengo unas estrategias que quiero implementar, luego esas estrategias se me vuelven unas categorías que puedo estructurar. Entonces estructuro esas categorías. Una vez las categorías están estructuradas, genero un esqueleto de la interfaz que está basado en las estructuras, que está basado en las ideas que tenía, y a partir de ese esqueleto que tengo le pongo como una superficie, una cara, un look and feel, llaman, ¿cierto? Noten que la última cara, la cara última que ve el usuario de la interfaz, es totalmente concreta, es un objeto que puedo visualizar, que puedo escuchar y sobre el que puedo interactuar. El esqueleto, por ejemplo, la estructura, el esqueleto, el wired, por ejemplo, que yo hago cuando diseño una interfaz, es un poquito concreto, pero tiene algunos elementos todavía conceptuales. La estructura, que puede ser como mi mapa conceptual, pues es un mapa como tal, tiene una estructura gráfica, pero principalmente están ahí sus conceptos, o sea, es mucho más abstracto, ¿cierto? Entonces, la propuesta que se hace es que vamos de lo abstracto de las ideas a lo concreto, la interfaz. Si trabajamos de esa forma, siempre teniendo el usuario al frente, más bien al lado, en esa gráfica que ven ahí, en cada una de esas etapas tengo al usuario para que el usuario me dé esas estrategias, me dé esos ítems, me los ayude a estructurar, analice el esqueleto y al final tenga una superficie sobre la cual trabajar, pues si todo el tiempo estamos con el usuario al lado haciendo un feedback de todo el trabajo, pues podremos decir que que nuestro desarrollo fue de una interfaz usable, porque siempre tuvimos al usuario como el elemento, el objetivo principal en la construcción del mismo. Eh, Les dejo esta imagen que creo que, pues, si no la conocen, la van a conocer. Es una imagen muy famosa de James Garrett, ¿cierto? De Jesse James Garrett, que es básicamente bueno, aquí tenemos la versión como traducida al español. Entonces, donde empezamos con las necesidades del usuario y los objetivos, por ejemplo, de un sitio web, unas especificaciones y unos requerimientos, unas especificaciones funcionales, o sea, qué es lo que el usuario necesita y unos requerimientos de qué contenido es el que él debe tener. A partir de esos requerimientos y esas especificaciones funcionales, generamos una arquitectura de la información, decimos la información cómo va a estar dentro de las diferentes interfaces y empezamos a ver cómo las interfaces se comunican entre ellas a partir de procesos interactivos. Después de diseñar de tener la arquitectura de la información y ese diseño de la información, perdón, y diseño de la interacción, entonces ya vamos a hacer el diseño después del diseño de la interacción,
vamos a trabajar en el diseño de la información. Ese diseño de la información, entonces, básicamente para poder diseñar la información, lo que necesitamos tener son como esos lexemas de información que nos permitirán componer la interfaz o diseñar la interfaz. Y una vez tengo compuesta o diseñada la interfaz, pues obviamente lo que obtengo es cómo se va a navegar, ¿cierto? ¿Cómo voy a pasar de interfaz en interfaz gracias a la arquitectura de la información que ya tengo del paso anterior? Y todo eso confluye, y lo dice Jesse James Garrett, todo eso confluye al final en lo que él llama el diseño visual, el visual design. Entonces, el visual design es el tratamiento gráfico de los elementos de la interfaz, ¿sí? Pues les dejo ahí la página en la cual está la en la parte inferior, en la página en la cual está esta gráfica si quieren profundizar sobre ella, pero creo que en algún momento también nosotros vamos a concentrarnos mucho en este concepto. Y básicamente eso podrían ser los elementos de la experiencia que se tienen en cuenta en esa dualidad básica de la experiencia del usuario. Ah, bueno, ¿qué es el diseño de interacción? Noten que hablábamos dentro de toda esa experiencia del usuario, uno de los elementos importantes, hablamos del diseño, el diseño de interacción. ¿Y qué es el diseño de interacción? Entonces, podríamos decir que el diseño de interacción, voy a leer, me va a permitir leer una definición. El diseño de interacción es a la vez un campo de estudio y un punto de vista que se ocupa de diseñar experiencias interactivas. Estas experiencias pueden desplegarse desde cualquier medio, como por ejemplo actos en vivo, productos, servicios y no solamente el medio digital, ¿cierto? Da una definición conceptual muy amplia de lo que podríamos decir como diseño de interacción y obviamente cuando hablamos de interacción no solamente estamos hablando de interacción en el campo de lo digital, sino la interacción que yo tengo con los objetos, ¿cierto? Con cualquier medio. Um, Podríamos decir que el diseño de interacción como tal es una subdisciplina, ¿sí? De la disciplina del diseño, ¿cierto? Que básicamente examina un par de elementos interesantes. Por un lado, el comportamiento. Una cosa muy interesante del diseño de interacción es que analizamos, para poder hacer diseño de interacción, tengo que entender cómo se comporta el usuario. ¿Por qué va a hacer clic? ¿Cierto? Debo intuir de alguna forma cómo ese comportamiento que va a tener el usuario en su relación con ese entorno virtual, si me permiten llamarlo así, cuando estoy metido en la pantalla, o físico, si estoy metido, por ejemplo, con un teclado o algo por el estilo. Estoy hablando, obviamente, ya un poco más del campo del diseño de interfaces, ¿cierto? Ah, bueno, empieza a aparecer un concepto bien interesante, ¿cierto? Que es la interacción humano-computadora, ¿cierto? Entonces, en el contexto de ese campo, ya es un campo de estudio muy grande, ¿cierto? El diseño de los elementos de la interfaz que permiten la interacción y la funcionalidad de esa interfaz es a lo que James, Jesse James Garrett llama eh, diseño de interfaz, ¿cierto? O podríamos decir como el englobe, el concepto claro de qué es una interfaz. Entonces podríamos decir que en esa mirada de Jesse James, interfaz es el conjunto de elementos que están en la pantalla. Punto. ¿Cierto? Esos elementos le permiten a la interfaz, o sea, a la pantalla, ¿sí? En el ejemplo que estoy poniendo, una interfaz de pantalla, ¿cierto? Le permiten al usuario, cuando está al frente de esa interfaz, comprender, identificar elementos, usar esos elementos como contenidos, ¿cierto? No solamente como contenidos de conocimiento, sino como contenidos de acción. O sea, le permiten navegar, le permiten eh, cerrar, abrir, controlar los objetos, los medios que hay en la interfaz misma o por detrás de la interfaz.
Un concepto bien interesante, aunque simple, muy potente. Dentro de esos conceptos de Jesse James, él habla entonces específicamente de ese último apartado que es el diseño visual, que podemos llamarlo como el look and feel, de cómo se ve, ¿cierto? Eh, pues básicamente el trabajo de esa última etapa es convertir datos, información, la arquitectura de la información, ¿cierto? En formas visuales. Teniendo en cuenta un par de elementos muy interesantes que seguramente ustedes han estudiado, ¿cierto? Los procesos perceptivos, o sea, cómo percibo, básicamente el ojo, el oído, el tacto, pues el olfato creo que no lo usamos tanto para estos casos, y los procesos cognitivos, cómo entiendo las cosas que veo o que escucho, ¿cierto? Con, con el fin de, ¿cierto? ¿De qué? De generar un sistema de información que interactúa con esos referentes significacionales que están en la interfaz. ¿Sí? Pueden ver, buscar la definición de ese tema en Wikipedia, que es básicamente la que está, de donde referí este último concepto. Entonces, si pudiéramos tener otra mirada, ¿cierto?, de qué es eso del visual design, entonces sería el tratamiento visual de los elementos textuales, gráficos, sonoros y los componentes de navegación. Entonces hay unos elementos que están en la interfaz, por ejemplo en la que están viendo en el momento. Algunos elementos son textos, otros elementos son visuales, el video mío, ¿cierto? Otros, bueno, otros son de interacción, lo que está en la pantalla, para maximizar la pantalla, para reducirla, ¿sí? Para parar el video si ustedes lo quieren hacer. O sea, componentes de navegación. Y hay otros componentes como los sonoros, pues ustedes me están escuchando seguramente en este momento. Entonces noten que hay cómo se utilizan esos elementos, ¿cierto? Eh, eh, o sea, los sonoros, los textuales y los de navegación para componer, para realizar una interfaz. ¿Cómo, qué hago yo como diseñador? ¿Dónde pongo esos elementos para poder trabajar? Para poder dárselos al usuario y que el usuario los compre. Arquitectura de la información, del otro de los temas que hablábamos ahorita. Entonces podríamos decir que la arquitectura de la información es la que organiza, la que estructura, la que da jerarquía, la que etiqueta, la que da orden a toda la información, ¿cierto? A parte del trabajo que seguramente vamos a hacer con ustedes en algún momento es a partir de los conceptos que ustedes tienen y de la información que ya tienen, entonces vamos a jerarquizar y estructurar esa información. ¿Para qué? Para entender dónde debe ir dentro de la interfaz. ¿Cierto? Uno no es que empiece a botar toda la información que tiene en la interfaz a ver dónde queda. No, hay que clasificarla, entenderla, categorizarla, estructurarla de lo más importante a lo menos importante para poder ahí con esa información y con esos conceptos que decíamos ahorita, con esos elementos más bien perceptuales y cognitivos, poder recrear la interfaz, ¿cierto? Bueno, no, digamos no recrear, sino crear la interfaz. Teniendo en cuenta elementos de tipo semiótico o semiológico, o elementos de tipo comunicacional, que ustedes también ya creo que conocen muy bien. La arquitectura de la información se puede clasificar o se puede caracterizar por como cuatro elementos grandes, ¿cierto? Los sistemas de organización, o sea, cómo organizo cómo se ordena la información, los sistemas de navegación, cómo llego de un paquete de información a otro, los sistemas de búsqueda, qué puedo encontrar o cómo hago para encontrar la información en mi sistema de información y los sistemas de etiquetado, qué etiqueta le pongo a esa información para poderla encontrar. Lo que ustedes, por ejemplo, hacen, me imagino, cuando publican
un video en YouTube, usted le pone unas etiquetas, esas etiquetas son para qué, no son para ustedes, es para el resto de gente, para que la gente encuentre su video, ¿cierto? Para que cuando la gente hace búsqueda de su video y ya está etiquetado, lo pueda encontrar. ¿Y cómo lo va a encontrar? Gracias a que navega, en el ejemplo de YouTube, navega en el browser, o en la aplicación de YouTube, ya sea un navegador tipo Chrome o Safari o cualquier cosa de esas, o en la app de YouTube, ¿sí o no? Y esa navegación que pueden hacer en esas aplicaciones les permite buscar y encontrar la información etiquetada, ¿cierto? Todo eso está obviamente organizado. Tenemos que esa información está organizada. Si no estuviera organizada, imagínense el problema en el que nos metemos cada vez que quisiéramos publicar un video si todo está en diferentes sitios cada vez, ¿cierto? Bueno, y con eso terminamos eh, nuestros conceptos generales que tienen que ver específicamente con usabilidad, eh, y todos los pasos que se deben tener en los elementos de la experiencia del usuario. En otro video que les dejaré vamos a hablar un poco más eh, de otros conceptos que tienen que ver con interfaz, ¿cierto? Interfaz de usuario, interfaz gráfica de usuario, diseño de interfaz, diseño de interacción. Eh, Chao, que estén bien.